Vamos a ver un poco y recordar que hicimos la clase pasada. Vimos el layout, su definición, la distribución física de equipos de área para el almacenamiento, áreas de instalación provisional y vías de circulación. También hemos visto cuáles son los criterios de definición del layout, que vendría a ser el capital de inversión, manipuleo de materiales, flexibilidad, seguridad, gerenciamiento visual. Hemos hablado de las obras provisionales, del sistema de acarreo y de transporte que tenemos dentro de la obra. Hemos visto la planificación se realiza antes y durante la ejecución de la obra. Es necesario invertir tiempo adecuado en la elaboración del layout de la obra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estuvimos revisando la semana pasada. Hoy día vamos a hablar un poco del almacenamiento de obra y el transporte. Si nosotros sabemos, en el planeamiento logístico tenemos almacenes y tenemos la forma de transporte. Es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo vamos a almacenar todos nuestros elementos. Chicos, todos los que están abandonando la sesión, supongo que se están yendo porque ya les tomé lista. Tengan en cuenta que yo de aquí en cualquier momento tomo lista nuevamente, ¿ok? No es que solo la tome una sola vez, porque no me parece correcto que tengan asistencia solo por decir presente. Ok, tenemos el almacén donde nosotros vamos a guardar todas nuestras cosas, donde vamos a administrarlo para poder saber y distribuir nuestros insumos para la obra. Y tenemos el transporte de construcción que vamos a tener en cuenta que son diferentes tipos de transporte. Nosotros en el almacén vamos a tener una distribución. Vamos a poder ver en un almacén si bien es cierto, ya hay un link, ustedes lo van a revisar. En el almacén yo tengo que saber dónde, si este es mi almacén, dónde voy a colocar mis agregados, dónde voy a poner mis anaqueles para todo lo que pueda yo colocar en anaqueles, dónde voy a poner todos los materiales sueltos, dónde voy a almacenar de repente lo que sean bombas, lo que sean tuberías, cómo las voy a almacenar, en qué lugar, tengo que ubicarlo. Es importante saber cuando tenemos anaqueles dónde se va a ubicar cada una de las cosas. Saber que en el anaquel 1, en la línea de abajo están los clavos, que en el 2 están los tornillos, que en el 3 está, no sé, los pernos, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta ese tema, ¿no? El almacén es aquella función es aquella función organizacional mediante la que se mantiene en custodia los bienes, insumos y productos terminados necesarios para el evento, producción o servicio. Entonces nosotros somos bienes, insumos y productos. ¿Qué podríamos almacenar nosotros? ¿Qué tenemos usualmente en nuestro almacén? ¿Qué podría haber? A ver, ¿quién me comentan? Equipos y materiales. Los, por ejemplo, si estamos en lo básico que no debe faltar, pues son las cajas de clavos, los tubos, los eléctricos, las cajas, los tomos octogonales, las herramientas básicas, por ejemplo, rotomartillo, radial, taladro, lo básico, ¿no? En este caso, porque un proceso hasta que no se llega hasta el casco, se va a seguir haciendo placas, columnas, entonces es lo habitual. Dado de concreto, Ok, separadores, sí. ok, dados, Ahí sí todo tiene que separadores. ser registrado, ¿no? Al momento de sacar para llevar la contabilidad más que nada. Ok, Cristian, gracias. Jorge. Bueno, mi compañero, Cristian ya mencionó bastante, pero también quería mencionar uno, ¿no? El vibrador, ¿no? Para cuando hay vacío, ¿no? A veces, lo sacan, ¿no? Lo sacan cuando hay vacío, traen el vibrador, entonces, y luego, ¿no? Lo guardan. Sí, eso. ¿Qué elementos tenemos importantes en el almacén que no debe faltar? ¿Qué creen ustedes que nunca debe faltar?
Sí, Jorge, sí, Víctor. Sí, ingeniera. Bueno, entre los materiales más importantes estaría para la parte de estructura, ¿no? Que es el acero, el hormigón, la madera, para la parte de encofrados, ¿no? Los ladrillos, los bloques, en caso sea para la parte de albañilería. Algo también importante en cuestión de seguridad, pues también están los equipos de protección personal, los EPPs, están los cascos, gafas, guantes, el arnés, la señalización también está en la protección de los sitios, por ejemplo. También se encuentra la documentación de la conformidad, ¿no? De los materiales en cuestión de proceso de calidad. Están de los diferentes tipos, o sea, herramientas manuales, eléctricas, máquinas pesadas, ¿no? Y ya, algo así. Ok, entonces tenemos diferentes elementos que nosotros vamos a cuantificar, ¿no es cierto? Por aquí estuvieron escribiendo y estaban hablando de energía, ¿ok? ¿Cómo almaceno energía? Cuéntame, Gary. Hola. Entonces no es energía lo que almacenas. ¿Qué almacenas? Grupo electrógeno, ¿ok? Entonces hay que diferenciar lo que decimos de lo que realmente vamos a necesitar. Yo no puedo almacenar energía porque si pudiera sería magnífico, ¿no? Pero hay que ver qué cosa vamos a almacenar para esta energía. Ok, los grupos electrógenos sí los vamos a almacenar porque vamos a tenerlos en caso nos falte o necesitemos de repente el vibrador o algún elemento usarlo con el grupo. ¿Ok? Ok, chicos, entonces hay que tener en cuenta estos puntos que son importantes. Hay que precisar qué cosa nosotros vamos a almacenar, ¿no? Y todos estos elementos que ustedes han dicho que consideran importantes van a estar distribuidos en el almacén de alguna manera, en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué significa mantener en custodia? Es requerir, recibir, ubicar, mantener la calidad y despachar. Todo eso significa mantenerlo en custodia. Es lo que hace el almacenero, requiere y pide los bienes necesarios o los insumos necesarios. Recibe estos insumos, los ubica en el almacén, los mantiene con la calidad de vida porque los tiene bien almacenados y los despacha al área usuaria para que ellos lo usen, para ver qué se necesitan, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que para ello se necesita requerir, recibir, ubicar, mantener la calidad y despachar, ¿ok? Esos son lo que significa mantener en custodia. Hay algunos factores que influyen en la creación de valor de los procesos de almacenamiento. Tenemos primero es la rotación de la mercancía. Es importante conocer realmente en esta rotación de mercancía la percibilidad y la obsolencia. Es decir, ¿podemos tener todos los elementos almacenados o hay algunos que tenemos que tener cuidado porque pueden tener perecibilidad o obsolencia, ¿no? Entonces hay que saber qué elementos tienen fechas de vigencia. Por ejemplo, yo no voy a almacenar los aditivos por mucho tiempo, ¿no? No puedo porque si no se vencen. Entonces tengo que tener esto, por eso llamamos mercancía con rotación, porque solamente voy a pedir lo que se requiere para las fechas que se requieran, para que estos no se me pasen, no los voy a tener guardados, no sé, pues 8 meses, 10 meses y no he visto su fecha de vencimiento, ¿no? Mirar las pérdidas, hay que ver los deterioros y robos. Siempre en el almacén sucede. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en obra y ha visto que de repente el almacenero o la parte de logística indica, uy, nos faltó material, qué raro, ¿no?
lo tenemos contabilizado. A veces existe y a veces se da, así que hay que tener cuidado. Mantener los niveles óptimos de la mercadería, tener la gestión de stock, es decir, saber qué necesitamos para la semana. Por eso tenemos el look ahead de materiales. Este look ahead de materiales me va a indicar en una semana qué materiales voy a necesitar para esa semana. Entonces yo tengo que ser responsable de tener estos materiales solicitados para esa semana en el momento adecuado. Si es que hacen un cambio de programación y no me avisan, yo puedo tener de repente algunos elementos, pero de repente no tengo todo completo. Entonces, eso es importante, la comunicación entre las áreas, ¿ok? Luego tenemos la programación de los materiales, la programación que vamos a tener de la compra, solo del material planificado que se maneja con el mínimo y el máximo de stock, ¿no? Las compras con material planificado y la programación para despacho. Entonces hay que saber qué es lo que yo voy a necesitar en el momento con mi look ahead, qué es lo que yo voy a ver, qué es lo que yo requiero, qué requiero que me despachen, cuál es mi programación de despacho, lo voy a tener en función de mi cronograma, porque a veces en nuestro almacén no alcanza todo. Yo no puedo pedir todo y tenerlo almacenado porque no alcanza. Entonces es muy usual que usemos programación para despachos, ¿no? Es decir, la programación, yo programo que me traigan cemento cada semana tanta cantidad de bolsas, por ejemplo, ¿ok? Y la otra es la programación para compras solo en los materiales planificados. Así es, Víctor, aplico el Just Time, es importante. La fuente de información para las compras, los almacenamientos de materiales. Entonces, las funciones del almacén es programar materiales, fuente de información para comprar y almacenamiento de los materiales. Yo programo, yo compro, yo almaceno. La compra yo tengo que definir dónde lo voy a comprar. ¿Ok? Los objetivos del almacén es mantener niveles adecuados de stock, es lo importante. Pero todo esto del objetivo del almacén, nosotros lo tenemos ayudados con nuestro look ahead. Sí, Cristian. Ingeniera, quisiera compartir y comentar a la vez, ¿no? Por ejemplo, hace como 2 meses y medio atrás, aprox, yo estaba trabajando en lo que es logística y materiales, en Cristiano Almacenero, ¿no? En una obra, en un proyecto, y la función era esta. Cristian. La función era esta. A mí, por mi parte, llegaban los pedidos del maestro, del residente, del staff, porque ellos están pendientes, bueno, mañana vamos a vaciar columnas, concreto, losa, entonces, va a faltar para la bomba, como se dice, cemento, entonces pídete algo y entonces de la mano del maestro corríamos dónde va a ser ubicado. Asimismo, llegaban pedidos de la contrata de los eléctricos y los piteros, ¿no? Entonces ya, ¿sabes qué? Me daban un Excel y ve pidiendo esto. A mí me llegaba la lista, yo le subía al sistema y se le enviaba a la contadora y ella es la que se encarga de distribuir dónde comprar al proveedor, ¿no? Quién le da mejor precio y calidad. Y nada, cuando me decía que ya está listo el pedido para tal fecha, porque yo solicitaba más o menos, no a última hora, siempre con anticipación, ella ya me lo enviaba a la obra y mi deber era contabilizar y verificar que esté en perfecto estado, ¿no? Contabilizar con mi guía y darle check. Entonces, conforme eso terminaba, firmaba y nada. Asimismo, también cuando requeríamos, por ejemplo, andamios, o escaleras o algunos materiales, siempre iba de mi parte, subía al sistema, le pedía, se le enviaba a la contadora y ella es la que pedía. Yo solamente contabilizaba y firmaba y aseguraba que todo esté completo. Ok, perfecto. Me parece buena tu experiencia que has tenido. Me parece buena tu experiencia que has tenido, Cristian, y ahí has visto que has tenido algunas dificultades, ¿no?
de repente que te entregan todo en diferentes. El subcontrata te entrega una cosa, tu maestro te entrega otra y cada quien te pide en diferentes momentos. ¿Ok? Y eso sí es un problema, porque de repente no tienes tú el material acorde o te entregan tarde y ahí sí vas a tener problemas. Por eso es importante trabajar en conjunto con el look ahead semanal, el look ahead de materiales, ¿no? Entonces yo tengo mi programación semanal y tengo mis materiales que voy a necesitar en la semana. Eso me lo tienen que entregar la semana anterior para yo poder prever que voy a tener todos los materiales que se necesitan para poder trabajar. Usualmente es real lo que te ha sucedido, que viene el maestro y te pide que eso es in-house, viene el subcontrata y te pide que eso no es in-house, es un subcontrata, y que la subcontratación es que tú entregas todos los materiales y ellos hacen el trabajo de la mano de obra, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado con ese tema de los subcontratas, porque sí, creo yo que si te piden muchas personas, muchas cosas, no lo puedes manejar, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar con este look ahead, Cristian. Yo creo que un look ahead semanal te hubiese ayudado mucho mejor a organizarte y no tener de repente algunos apuros en algunos elementos. O no, o te organizabas bien con las formas que te han estado trabajando. Sí, inclusive algunas veces el pedido no llegaba a la fecha que yo indicaba, ¿no? O sea, lo mucho 4 o 5 días de plazo se pasaban, era 9 a 10 días, entonces el contratista me preguntaba, ya llegó, pero ya pasó una semana, ya pasó 4 días, entonces ahí no había mucha coordinación, no sé, pero bueno, como es mi primera vez trabajando en ese cargo, entonces para mí todo era nuevo, ¿no? Pensé que era así. Ok, entonces por eso es importante trabajar con el look ahead, ¿no? Y ordenarlos, ordenar para que todos los pedidos vengan una semana antes y poder tener y cumplir, porque a veces sabemos que los proveedores no pueden cumplir. De repente me dan un plazo de 2 días y se demoran 7, ¿no? Y ahí yo tengo dificultades, ¿ok? Entonces, gracias por compartir tu experiencia. Me parece que ha sido súper interesante para ti porque has podido vivir un poco lo que estamos conversando y las diferencias y los problemas que se pueden presentar. ¿Ok? Entonces, el objetivo del almacén, tener niveles adecuados de stock. Pero ¿cómo mantenemos estos niveles adecuados de stock? Ya habíamos dicho que vamos a tener que manejar nuestro look ahead semanal y tenemos que ver la programación de obra. Según la programación de obra, nosotros tenemos diferentes elementos que se van a construir y diferentes cantidades que vamos a necesitar. Hay que hacer la verificación que realmente sea lo que vamos a necesitar en la semana, porque como sabemos hay actividades que se adelantan o se atrasan, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta. Mantener la mercadería en perfectas condiciones, hay que almacenarlas correctamente. Hay que tener en cuenta que hay que almacenar correctamente todos los elementos para que no se malogren. No significa que hay elementos que no se malogran, sí, pero se pueden perder si no los almacenamos adecuadamente. Minimizar los costos de posesión, llevar un control eficiente de los materiales. Ese control eficiente, de repente a Cristian ha sido difícil el manejo del control eficiente, porque hay muchas personas que vienen a pedir, ¿no? Entonces ahí es la dificultad. Tener actualizados los inventarios, hay que tener inventarios de todo lo que está entrando en el almacén para saber qué hay, si no, no vamos a poder saber qué cosa es, y llevar el control de consumo de materiales. Y esto es que a veces no se hace. Simplemente se da los materiales. Este consumo de materiales se debe de entregar por actividad, por alguna actividad, es decir, que vas a hacer ladrillo, necesitas para hacer tu mezcla tal cosa, ya, cemento, arena, ya, sale para esta actividad. Entonces vas a saber para dónde has distribuido tus materiales. Y lo que a veces se suele hacer es decir, yo pido 10 bolsas y uso 8, las otras 2 las guardo para lo que estoy haciendo, para lo que voy a hacer al día siguiente o lo que voy a hacer en la semana, ¿no?
o lo que voy a hacer la siguiente semana. Entonces, eso genera que no pueda contener el control de consumo correcto de los insumos, porque la idea es controlar los insumos para saber cuántos insumos se ha requerido en esa actividad, cosa que a veces no se hace porque falta tiempo. Y nosotros estamos clasificando los materiales como insumos, productos en proceso, productos terminados, productos preensamblados o prefabricados. El insumo podrían ser materiales productivos directos de la materia prima, como vemos el cemento, acero, ladrillo, madera, etc. Los materiales productivos indirectos, los consumibles, los filtros, los repuestos, el aceite, el filtro de agua, por ejemplo, ¿no? Los materiales no productivos, los artículos de oficina y limpieza, los que se necesitan para ello. Eso tendríamos como insumo. Luego tenemos los materiales en proceso. ¿Cuáles serían los materiales en proceso? Todo aquello que se está trabajando, todos aquellos elementos que se están preparando para el proyecto. Los terminados de repente ya son todos los elementos que ya hemos terminado este proceso. De repente en el terminado yo puedo considerar el tablero, que me lo traen ya listo, ¿no? El producto en proceso también puede ser un tablero que esté en proceso de elaboración. El terminado ya sería el tablero final. Tenemos productos preensamblados o prefabricados que se arman, ¿no? Que se ensamblan en obra para poder trabajarlos. ¿Ok? Entonces tenemos estas diferentes clasificaciones de materiales que nosotros vamos a tener vamos a ver en consideración para poder trabajarlos, ¿no? La clasificación de activos en los equipos, tenemos los activos fijos y los activos no capitalizables. Los activos fijos son todos aquellos activos en los cuales yo los tengo presentes. El mueble inmueble, maquinarias, equipos productivos, no productivos. Y los activos no calificables son los activos menores, los encofrados y andamios e instrumentos, que no puedo capitalizarlos, que no puedo tener un valor porque son reusables, entonces se van perdiendo en el camino. Luego de ellos vamos a tener un catálogo de materiales, ¿no? El objetivo del catálogo de materiales es definir los materiales de acuerdo a qué, a las características del producto, ya sean físicas, químicas, cuáles son sus unidades de medida, peso, volumen, pieza, tamaño, etcétera. El código del almacén, el proveedor o proveedores autorizados, los requisitos de embalaje, los requisitos de transporte, los requisitos de almacenamiento y temas a seguir en el manejo del producto, ¿ok? Entonces tenemos diferentes maneras de que nosotros vamos a definir cómo vamos a tener nuestros materiales. En el catálogo de materiales nosotros podemos tener clasificación de códigos y lo podemos tener por familias o por consumo específico. Esto es por familias si son insumos de abrasión, de limpieza, de cerrajería, de oficina, de ferretería, etc. Y específicos hacia dónde estoy mandando los productos, ¿ok? Luego de ello tenemos el catálogo de materiales en que tenemos que hacer con este catálogo. El catálogo de materiales es para identificar rápidamente el material. ¿Qué codifico? ¿Qué clasifico? En codificar tiene que tener un código. En clasificar voy a tener las clases o subclases de cada uno de los materiales. ¿Ok? En la clasificación es diferente a la identificación. Hay que tener en cuenta. La clasificación indica relación de un ítem a otro ítem similar o no. La identificación identifica la forma única. La clasificación da jerarquía, la identificación es única. La clasificación tiene estructura de dígitos, significativamente muestra clase, subclase en lo cual se encuentra, en qué forma se encuentra. Si está en la clase, si está en la subclase. Y la estructura y la identificación es una estructura de dígitos no significativa, se crean códigos por diferentes acciones. La clasificación busca y ubicación de bienes y servicios y análisis de actividades estadísticas. La identificación es el marketing.
la distribución de productos. Entonces, todo esto, ¿cómo lo traducimos? Por ejemplo, tenemos aquí un dígito que hemos visto aquí, ¿no? Entonces, eso es la clasificación que se ha tenido de ese material, o tenemos este otro. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos elementos? El 1, de repente, la forma básica de familia; el 2, las características; el 3, el tamaño; el siguiente, la precisión; y lo demás, el tipo de material. También lo podemos clasificar por región, país o fabricante, serie, tipo de construcción y tipo de motor, año, fabricación y numeración correlativa. Entonces, va a depender cómo nosotros vamos a querer ir clasificando nuestros elementos. La clasificación de producto lo podemos hacer por familia. Empezamos por la familia, luego la clase y el artículo. Si el artículo es un cojinete de bola, que es el artículo, la clase es cojinete, y la familia son los cojinetes, casquillos, ruedas y engranajes, ¿ok? Entonces ahí nosotros vamos a ir identificando cómo nosotros vamos a precisar o identificar nuestro almacén. La identificación del producto ya puede ser por el cojinete propio, qué tipo de cojinete tiene una bola y qué tipo de artículo, ¿no? ¿Cuál es el artículo con las dimensiones o requeridas por el fabricante? Entonces, es una forma de identificar nosotros nuestros almacenes, ¿no? La ubicación es una forma de codificar. Tenemos diferentes formas de poder codificar, porque esas codificaciones son dependiendo del almacén que nosotros vamos a tener en ese momento. Entonces, vamos a tener que realizar una codificación nosotros para poder cómo identificar a quiénes nosotros cómo vamos a llamar a cada uno de los elementos, ¿no? La ubicación de los materiales es muy importante, porque nosotros tenemos que saber dónde está el material y cómo encontrarlo. Entonces, para ello necesitamos la ubicación. Vamos a identificar de repente si hay muchos almacenes, identificar la zona donde se encuentra, identificar cuál estante, cuál filo, cuál columna va a ser. Como por ejemplo esto. Es un poco como un juego, va a ser. Como por ejemplo esto. Es un poco como un juego que nosotros vamos teniendo, y vemos que si yo estoy buscando este punto del almacén, de aquí, sé que está en la zona 1, sé que, ¿cómo lo pongo? 1, 2, 3, A, B, C para poder ubicarlo. Entonces, a mí me dice que el almacén 1 está en la zona 1 y esta es la zona 1. Entonces, mi primer nombre es 1, ¿ok? Mi primer punto es 1. El 01 va a ser el almacén que nosotros estamos. ¿En qué almacén estamos? Estamos en el 01. ¿En qué fila? En la B. ¿Y en qué columna? En la 2. Entonces, el elemento que está clasificado aquí va a estar identificado de esa manera. Tenemos diferentes zonas en los almacenes, tenemos diferentes números de almacenes, porque de repente hay diferentes tipos de almacenes o áreas de almacenamiento que los podemos clasificar. Yo creo que nosotros solamente nos manejamos con una sola área de almacenamiento porque no tenemos mucho espacio para el almacenar. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta cómo ubicar mis elementos. Por ejemplo, también el layout en el almacén se tiene un layout para ello. Y es importante hacer el layout, ¿por qué? Porque tenemos que saber dónde vamos a ubicar cada cosa. Si bien es cierto, esto es un almacén sumamente grande, donde tenemos inmensidad de cosas, ¿qué es lo rescatable de todo esto? Tenemos que ubicar primero dónde está la oficina. ¿En qué zona va a estar la oficina? ¿No? Luego de ahí vamos nosotros a identificar en qué zona vamos a hacer nuestro despacho.
por más chiquito que tengamos, es importante tener el punto donde va a estar mi oficina, donde voy a almacenar todos mis elementos, todos mis trabajos, dónde va a ser mi punto de despacho y cómo voy a hacer, dónde voy a almacenar mis elementos. Y dentro del almacén de los elementos tenemos que tener algo. A veces almacenamos materiales peligrosos, como es la gasolina, el queroseno y todas esas cosas que se almacenan. ¿Ok? Todo ello hay que ubicarlo en un punto estratégico para que no genere problemas posteriormente, y cerca hay que tener siempre los extintores debidos, porque si es inflamable podría generar un problema posterior a mi almacenaje, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. De repente en nuestro almacén está pequeño, nosotros vamos a ubicar estos puntos importantes para poder identificar y poder trabajar claramente de qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y luego vamos a ver el sistema de transporte. El sistema de transporte que nosotros vamos a tener, ya lo vemos, puede ser terrestre, marítimo o fluvial, o por tren o por carretera, ¿no? El transporte se denomina el traslado de los elementos de un punto a otro. Entonces, si yo tengo, mi proveedor me va a traer el producto de un punto de origen hasta mi punto de la obra, tengo que ver cuáles son las condiciones de seguridad, rapidez, costo y calidad, porque si mi obra está muy lejos, posiblemente me lo recarguen, ¿no? Normalmente el transporte siempre lo recargan en el producto, y ahí vamos a ver y vamos a clasificar si es que me traen el material puesto en obra o me lo dan en su almacén. Entonces, eso es importante definirlo, porque si me lo dan en su almacén, yo tendría que ver la parte de transportes. Entonces, ahí yo tengo ya una dificultad, ¿no es cierto? Entonces, las características del transporte existe un movimiento físico del producto, consumo tiempo desde el origen hasta el destino, donde se va a incluir todo lo que es carga, descarga, transbordos, etcétera. Demanda de fuerte inversión dependiendo del tamaño de la flota, servicios que se pueden terciarizar. Para el traslado se requieren documentos que acompañen la mercadería, y eso es cierto. Si yo estoy llevando un material de un punto a otro, digamos, no dentro de la ciudad, sino sí dentro del país, voy a tener diferentes formas de poder realizarlo, ¿no? Y para ello yo requiero alguna documentación. Si, por ejemplo, estoy sacando un material que ha llegado de importación del puerto y lo voy a llevar a, no sé, pues a ver, a Paracas, porque estoy construyendo allá algo importante y que necesito de este material importado que he traído, tengo que ver cómo voy a hacer el traslado. Entonces, de ahí vamos a ver cómo van a ser estos procesos de Incoterms o de contratos internacionales que se trabajan para poder determinar realmente cómo lo vamos a ir haciendo. Luego el transporte, tenemos un transporte multimodal, ¿no?, que nosotros podemos ir manejando y podemos ir viendo. El multimodal significa diferentes medios de transportar. En este caso había un medio aéreo, un medio terrestre fluvial, ¿no? Y el trabajo en Lima-Andoas, terrestre fluvial, que fue 30 días, Lima-Pucallpa fue 3 días, Pucallpa-Quito 7 días, que fue fluvial, y Quito-Andoas 10 días, y consolidación de carga 10 días. Entonces, tenemos que nuestras distancias eran Lima-Pucallpa, Pucallpa y Quitos, y Quitos-Andoa, ¿no? Entonces, ha tenido diferentes tipos de transporte. Uno es terrestre, el otro era fluvial. Entonces, son dos tipos de transportes. A veces tenemos que trasladar nuestra mercancía y tenemos que ver cuál va a ser el costo del traslado para que no tener ninguna dificultad, ¿no? Entonces, como le dije, el transporte puede ser aéreo, acuático, terrestre, ductos o campo traviesa. Los aéreos tenemos los aviones o helicópteros, los acuáticos marítimo, fluvial o lacustre, el terrestre, carretero, ferroviario, los ductos, oleoducto, gasoducto, mineraloducto, y campo traviesa caminando o por medio de ciclistas, ¿no?
Entonces, hay contratos de transportes donde vamos a tener el transporte unimodal y el transporte multimodal. ¿Y qué tenemos con el transporte unimodal? El transporte unimodal es solo un modo de transporte, es decir, solo por tierra, solo por mar, solo por río, solo aéreo, un solo medio de transporte. ¿Ok? Entonces, si tenemos un solo transporte, vamos a tener diferentes elementos que nos van a servir. Tenemos una guía aérea o una guía terrestre, un conocimiento de embarque marítimo, la carta de aporte en el caso que sea marítimo. Vamos a generador de cargas, vamos a tener responsabilidades y vamos a limitar, es decir, vamos a tener que hacer un contrato. Acuérdense para poder hacer este transporte y ver quién se hace cargo de esta mercancía. ¿No? Si algo le sucede en el camino, ¿qué va a pasar? Es importante. Luego tenemos el unimodal, donde vamos a poder tener diferentes tipos de transportes y vamos a tener otros diferentes tipos de servicios conexos, como los trámites y otros elementos que se necesitan, ¿no? En los multimodales tenemos podrían ser dos maneras diferentes de transporte. Entonces podemos escoger o podemos utilizar según lo que nos requiera nuestro producto, ¿no? De repente, como hemos visto anteriormente, necesitamos el terrestre y el fluvial y vamos a tener que tener un transporte multimodal, ¿no? El transporte multimodal es el único contrato que el transporte que incluye el just time o justo a tiempo. Hay que tener en consideración que aquí se está verificando ese punto importante. En el multimodal vamos a tener los operadores de transporte multimodal y vamos a usar diferentes manejos, diferentes medios en los cuales nosotros vamos a poder transportar. Luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a transportar? Vamos a transportar tipos de carga. Pueden ser encomiendas, cargas regulares, cargas especiales, MAPEL o sobredimensionados, ¿no? Entonces hay que ver cuál es nuestro tipo de carga que nosotros vamos a usar y hay algunos regímenes especiales para algunos tipos de transportes. Entonces hay que tener en cuenta y tener ese conocimiento. Luego en la legislación sobre los pesos y medidas tenemos diferentes, qué es un formato de peso y medida, para qué sirve, y esto lo determina el Ministerio de Transporte. Entonces, cuando nosotros queramos hacer un transporte, tenemos que tener en cuenta todas estas preguntas que tenemos aquí para poder saber qué cosa o cómo vamos a transportar nosotros. Acá hay una constancia de peso y medida, por ejemplo, de Graña que teníamos en una obra, y el tipo de transporte en la construcción puede ser aéreo, marítimo, fluvial, terrestre o ferroviario. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos aquí, estamos viendo un traslado aéreo. Tenemos el proceso, el consorcio Río Mantaro, el Cerro del Águila, donde se transportaron los elementos que ustedes están viendo aquí abajo por los helicópteros y iban de esta manera. ¿Ok? Porque no había forma de llegar por tierra. Entonces, acuérdense que todo este transporte tiene un costo y esto ha debido estar incluido en mis costos de traslado de materiales. Luego tenemos acá hay otro transporte aéreo que es el proyecto Quintana Mineral Compañía de lote 50, perdón. Este es otro transporte aéreo del río Mantaro, Cerro del Águila, donde también estaban transportando y llevando camiones. Llevando los van llevando por partes porque no es completo, no lo puedes mandar completo, ¿no? En el marítimo trajeron los trenes, los famosos trenes que se están usando ahora. En el fluvial los transportan en lanchones, normalmente son todos los que se van por río. Y para ello en el carretero nosotros tenemos que tener el servicio, las medidas de los camiones y tenemos el servicio de transporte convencional y el servicio de transporte especial cuando ya tienen más ejes de transporte, ¿no?
Entonces va a depender de cada uno cuánto es la carga máxima que puede llevar. Si nosotros vemos aquí y aquí ya se están transportando, vino por mar y luego ahora lo están llevando por transporte terrestre. Entonces esto tiene dos tipos de transporte, ¿no? El primero que fue el marítimo y el segundo que es el terrestre. Ok, después tenemos el ferroviario, que nosotros vemos cómo están transportando aquí esta maquinaria en un tren. Y al final se deben minimizar las pérdidas en los almacenes mediante el control eficiente del material, tanto de mayor como menor valor. Entonces tenemos que hacer nuestra clasificación de materiales que hemos aprendido y vamos a tener que identificar y ver los elementos que tienen mayor valor y tenerlos en un lugar de custodia adecuada. Eso es lo que se tiene que trabajar para los materiales de mayor costo. Los materiales de los almacenes deben estar en constante movimiento si no generan costos adicionales. Es decir, no debería tener almacenado mucho tiempo las cosas, ¿no? No tendría que tener 6, 7, 8, 9 meses almacenado algo porque me está generando un espacio en el cual no voy a poder yo almacenar otros elementos. El transporte multimodal permite reducir el riesgo de los costos de transporte. Se deben considerar la reglamentación de las respectivas entidades en la toma de decisiones. Hay que tener en cuenta cuáles son las normativas que vamos a tener que utilizar para poder transportar todo esto. Tener en cuenta la altura y peso del transporte del equipo. Todo activo es un bien que contribuye a generar valor. Mantener ordenado el almacén, limpieza, codificación, segmentación es muy importante y el almacén es potencial para afectar el sistema productivo. Ok, ¿alguna consulta, chicos, referente al tema del almacenaje? No, profesor. Ok. Ok, entonces nosotros debemos de saber cómo codificar nuestros materiales. No va a ser tan complejo como el que hemos visto porque nosotros tenemos los materiales determinados. Posiblemente ya hay alguna manera de cómo determinan o enumeran o codifican los materiales en cada uno de los almacenes, en cada uno de los proyectos. Y si no hubiera, deberían crear una codificación para poder tener claro y asimismo poder tener clara la ubicación donde van a estar cada uno de estos elementos. ¿Ok? Entonces, lo que hemos visto hace ratito es definiciones de almacenes, objetivos, factores que influyen, sistemas de transporte, hemos visto definiciones, características, tipos de contrato que se puedan manejar. Y ahora vamos a ver un poco de la logística internacional en la construcción y vamos a hablar de los Incoterms. Pero para ello vamos a dar un break de 10 minutos y después de ahí continuamos. ¿Ok, chicos? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguien ha escuchado esta terminología de Incoterms? ¿O saben de qué se trata? No, profesor. Sí, Valeria. Sí, profe, disculpe, cuando mandó la asistencia de no levantar la mano, estoy intentando y me tuve que reconectar. Disculpe, pero sí estoy presente. Ok, gracias. ¿Conoce, por favor, esta terminología? ¿Alguien ha escuchado alguna vez algo de esto? Sí, no, ya, no, nada, en absoluto, no conozco. Gracias, Marco, gracias, Jorge, por contestar. Ok, esta terminología es importante cuando nosotros manejamos logística. ¿Por qué?
Como su nombre lo dice, es una logística internacional en la construcción. Sí, Will, te escucho. Y eso se usa bastante en las importaciones, ¿no? Ujú. Cuando quieres traer un producto Exacto, del extranjero, ¿no? así es. Una vez yo traje un producto y bueno, me cotizaron precios pocos. Ok, ¿alguna vez tú has traído algún producto de afuera y has necesitado tener este tipo de contrato? ¿Ok? El ICOTER es un tipo de contrato realmente que se usa. ¿Se usa para qué? Para poder traer los productos de otro lugar, los insumos que necesitamos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco del comercio internacional, las definiciones, tipos de embarque, formas, costos operativos, los ICOTER propiamente. Y ya hemos visto nosotros que los transportes pueden ser de diferentes maneras según la clase anterior que hemos tenido. Entonces ya no lo vamos a repetir para no estar hablando de lo mismo. Entonces hay que definir cuál es el tipo de transporte que nosotros vamos a usar. En el comercio internacional, ¿qué significa? Es el intercambio de bienes o productos o servicios entre países y regiones económicamente. Puedo traer equipos, materia prima, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello es lo que a nosotros nos va a ayudar a poder manejarlo de alguna manera lógica, estos contratos. Los tipos de embarques, ya habíamos visto que el transporte lo podemos hacer de diferentes maneras y cada uno tiene un costo diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante transportar todos los equipos? La elección del medio de transporte es sumamente importante. A veces dicen, no importa. No, sí, la elección del medio de transporte es un factor que va a determinar a cualquier empresa cuál va a ser el éxito o el fracaso. La correcta elección se puede llevar al éxito o al fracaso de las empresas. Es decir, si yo elegí mal mi transporte, de repente voy a tener diferentes problemas y no voy a poder cumplir con las fechas estipuladas y dadas en mi contrato. ¿Ok? Los criterios de elección del transporte podemos considerar, nosotros aquí hemos hecho algunos tipos o criterios, ¿no? Hemos considerado el transporte aéreo, marítimo y terrestre, considerando de repente el marítimo como el fluvial también que se puede tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los factores que hemos considerado? Pueden haber muchos factores más, pero hemos considerado algunos importantes: la tarifa, la capacidad, la travesía, la disponibilidad, las restricciones o algunos otros que hemos visto. En las tarifas podemos decir lo siguiente, que en nuestro manejo, la tarifa aérea es muy elevada, la marítima es baja y el transporte terrestre es muy bajo, ¿ok? Pero va a depender qué queremos transportar y de dónde a dónde para poder elegir también el medio de transporte. La capacidad aérea tiene limitación por peso. El marítimo no tiene limitación, son grandes cantidades. Y en el terrestre no hemos indicado nada porque sí hay algún tipo de limitación dependiendo del transporte que vamos a utilizar. En la travesía, en el aéreo es sumamente corta, como todos saben. La marítima es más larga y en la terrestre demoras debido a congestiones, si es que hubieran congestiones en el tráfico o en la carretera, algún problema de tráfico. Entonces, de repente esto es medianamente largo, ¿no? La disponibilidad en el aéreo tiene mayores frecuencias de vuelos, los cuales podemos traer rápidamente diferentes cosas. Frecuencias de vuelos, los cuales podemos traer rápidamente diferentes cosas. En el marítimo tiene menor frecuencia y en el terrestre es según lo que nosotros consideremos. En las restricciones, el aéreo tiene restricciones de carga necesariamente. No puedo transportar gasolina, no puedo transportar nada inflamable, por ejemplo. En cambio, en el marítimo no hay ninguna restricción. Y en el transporte, algunas cosas que no podemos manejar o llevar por terrestre. Entre otros, podemos decir, en el aéreo se otorgan días libres de almacenamiento. En el marítimo hay libres días de almacenamiento y accesibilidad a los puertos y en el terrestre servicio puerta a puerta.
Ok, entonces es un poco para poder determinar cuál es la elección del transporte que nosotros vamos a tener. Si nos damos cuenta, el aéreo siempre tiene muchas limitaciones. Es más caro, peso, tipo de carga, ¿no? Pero su travesía es muy corta. Entonces, este lo usaré sumamente en emergencias si puedo trasladar la carga por avión, ¿no? Normalmente se usa el marítimo y el terrestre es casi interno o entre continentes muy cercanos. Entonces, nosotros tenemos documentos de embarque como el Airway Bill o la guía aérea, en la cual nosotros acá le hemos puesto un modelo que tiene que tener el proveedor, tiene que estar consignado por el comprador importador y tiene la firma del representante legal. Es necesario tener una guía aérea en los documentos de embarque. En los documentos tenemos que tener el conocimiento del embarque, qué es lo que nosotros estamos llevando, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a cargar? Igual proveedor, comprador y la firma, pero está el detalle de lo que nosotros estamos enviando o trasladando. Luego tenemos el porte, la carta de porte donde vamos a indicar qué es lo que se ha trasladado y cuánto nos va a costar esta carga. Y vamos a tener las formas de pago, se puedan hacer por transferencia bancaria, cartas de crédito, documentos de cobranza, etcétera. Entonces, más o menos, si nosotros vemos, aquí tenemos un flujo en el que hemos añadido y hemos indicado el importador y el comprador, el exportador, ¿no? Estos acuerdos primero van y vienen hasta que se define la dependencia del contrato y ya vamos a tener la mercadería. Luego, después de definir esto, vamos a tener la admisión de la carta de crédito, que es el punto 3. Luego vamos a poder el despacho de la mercadería, que es el punto 4. Luego vamos a tener la entrega de la documentación del embarque, la entrega de los otros puntos de pago y etcétera, ¿no? Ahí vamos a manejar un poco ese flujo para el cual nosotros hemos diseñado ese esquema, ¿no? En los costos hay que tener en cuenta que hay costos operativos y costos financieros. Los costos operativos desde el transporte local, los costos portuarios, los costos de agenciamiento de aduana, los costos de intercepción de documentos oficiales. ¿Por qué documentos oficiales? Porque si la aduana o el producto viene de afuera, la garantía debe estar traducida al idioma de donde va a llegar. Entonces es un gasto de documentos, de obtención de documentos oficiales. Los documentos comerciales, que son los certificados de calidad, y los costos de envío de documentos que se ocurrieron. Y en los financieros podemos tener los costos bancarios, cartas de crédito, fianzas, las transferencias o el seguro y el crédito de garantía. ¿Ok? Entonces, entrando netamente a qué son los ICOTER. Los ICOTER, como su nombre, su definición indica, International Commerce Team, son un conjunto de reglas internacionales que determinan las condiciones de entrega de la mercadería y limitan la responsabilidad entre comprador y vendedor. Entonces, esto es algo importante. Esto es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nos va a delimitar responsabilidades. ¿Quién es responsable de qué? Van a hablar un mismo idioma. Es un lenguaje estandarizado entre el ICOTER para que todos se manejen en el mismo idioma, sea la traducción que sea. ¿Ok? Todos conocen qué cosa se va a hacer. Entonces, es entregar mercancía y delimitar la responsabilidad del comprador. Y esto es lo más importante. Delimitar las responsabilidades de uno o del otro. Si bien es cierto, son reglas internacionales que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Los ICOTER determinan el alcance del precio, el monto y el lugar de la transferencia de riesgos sobre la mercancía. Ajá, aquí tenemos transferencia de riesgos, ¿ok? Hay riesgos que vamos a transferir de la mercancía, si lo va a tener el comprador o lo va a tener el vendedor. ¿De quién es ese riesgo? ¿Qué pasa si la mercancía en la mitad de la travesía se pierde? ¿Se hunde el barco? ¿Qué sucede? Vamos a ver algunas circunstancias, ¿no? El lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y quién paga el transporte, quién contrata y quién paga el seguro, qué documento se tramita
cada parte y su costo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos en consideración todos estos términos para nosotros poder manejar adecuadamente nuestro Icoter. Entonces, como le hemos dicho, el Icoter es un contrato, es una forma de contrato, un contrato. ¿Entre quién es el contrato? Entre el comprador y el vendedor, ¿ok? Y tenemos diferentes formas de realizar el contrato. Si nosotros estamos viendo aquí un esquema donde tenemos aquí el vendedor y aquí el comprador, puede ser marítimo, puede ser aéreo y también puede ser terrestre. Tenemos aquí el transporte interno del origen, la aduana de origen, la terminal de origen, el terminal de destino, la aduana de destino, el transporte interno de destino y hasta el comprador. Y como ves aquí tenemos diferentes tipos de Icoter que nosotros vamos a tener que ir trabajando para poder valorar o tener en cuenta cada uno de ellos. Entonces, en el Icoter vamos a tener el Edward, el Free Carrier, Free Alone Chip, el Free On Board, el SIP, el Cost and Free, el Carrier Pay To, el Carrier and Insure y Delivery Terminal, o vamos a tener el Delivery Duty Paid o el Delivery at Place. Entonces vamos a determinar y vamos a definir cuál es la mejor opción para nuestra mercancía. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a poder determinar cuál va a ser la mejor opción para la mercancía. Entonces nosotros es lo mismo que hemos tenido arriba, sino que está un poco más igual de claro, pero lo mismo que se está manejando, ¿no? Entonces, vamos a, por favor, esto sí lo vamos a ver porque es importante. No se copió correcto, ¿no? Control V. Ok, por favor, ¿pueden ver este link? Ok, gracias. ¿Terminaron, chicos? Sí, profesora. Ok, entonces, ¿qué es lo que Sí, vieron? profesora. ¿Qué es lo que entendieron de este video? Del segundo video, ingeniera, los containers se pierden, ¿no? Por unas fisuras en el barco, ¿no? La navegación. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se perdió los containers? ¿Se perdió mi mercancía? ¿Perdí todo o cómo hago? ¿Qué dicen?
¿Perdí todo o no? ¿Qué opinan? Mayormente están Sí, Percy, te asegurados, ¿no? escucho. Ok, ¿y quién Sí, paga? ingeniera. Sí, Percy, te escucho. O Will, no sé quién está hablando. Listo. Ah, no, iba a decir que eso depende del tipo de contrato que has tenido con el proveedor en todo caso. Creo que hay Ok, un tipo de contrato que haces que es la garantía cubre hasta cuando la mercadería llega al país. Ahí ya vendría a ser responsabilidad del proveedor. ok, entonces ese es el tipo de contrato. ¿Y ese tipo de contrato cómo se llama? Sí, Will, te escucho. Sí, es básicamente lo que dijo el compañero, ¿no? Depende de los términos que hayas acordado con tu proveedor. Cubre el seguro. Se paga muy aparte un seguro, si no me equivoco, para poder, bueno, en caso de que si tu mercancía se caiga del barco o se pierda, ¿no? Entonces el contrato se llama los Icoterm, ¿no? Que vamos a ver cuál es el tipo que vamos a usar. ¿Quién va a ser responsable, el comprador o el vendedor? ¿Quién va a asumir el riesgo? ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Si se dan cuenta, puede suceder lo que ha pasado en el barco y hay muchos elementos que han sucedido, pero hay que ver quién tiene el riesgo y quién cubre o quién no cubre. ¿Ok? Entonces, empezamos con el ex-word, con este elemento que es el ex-word o ex-fábrica. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Sí, Significa que la ex-works única responsabilidad significa que la del única vendedor, responsabilidad del vendedor es poner su mercancía a disposición del comprador en su propio local. Ok, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Que apenas sale la mercadería de la fábrica, hasta ahí llega la responsabilidad del comprador. El comprador tiene que hacer que llegue desde la fábrica hasta el lugar de donde lo necesita. claro, sería un precio de fábrica, ¿no es? Así es, entonces tenemos aquí, el precio va a ser dependiendo de cómo se trate o cómo se pacte, ¿no? Entonces, el ex-word me dice, significa que la única responsabilidad del vendedor, ¿quién es el vendedor? ¿Él o El, pro- el otro? ¿Es el exportador o el comprador? el exportador, el proveedor. El exportador, este es el vendedor. Y el importador es el cliente, digamos así, ¿no? Entonces, el vendedor, ¿qué hace? Me entrega la mercancía en su fábrica y yo, como importador, me encargo de hacer todo el proceso. Si algo sucede en el camino, yo debo haber tenido mis riesgos, porque aquí dice, recoge la mercancía en el local de la exportación, contrata transporte y seguros de mercancía hasta ejecutar el despacho de exportación e importación, hasta llegar a su destino. ¿Ok? Entonces, este tipo de Icoterm funciona de esta manera. Entonces, aquí, ¿quién está asumiendo todo el riesgo? El importador, ¿no es cierto? El cliente, quien compró la mercancía, lo está trasladando. Si bien es cierto, todos tienen un seguro, todo, pero los costos van a depender del tipo de Icoterm que tengamos. Luego tengo el free on board o franco a bordo, que dice cuando el vendedor se responsabiliza de colocar la mercancía a bordo de una nave en el punto indicado en el contrato de compra y venta. Entonces, si nosotros vemos el esquema, ¿qué dice? Este es el importador y este es el exportador y este es el importador, ¿no? Este es quien quiere su producto y este es quien vende el producto, ¿no? Entonces, dice aquí que el que vende lo va a dejar hasta el buque.
o hasta el avión, hasta el buque, en este caso porque es food, este es solamente un contrato para barco. Lo va a dejar en el buque. Todo este proceso que tenemos aquí que está punteado va a ser responsable del vendedor. Si le pasa algo en la aduana, si le pasa algo en el punto de embarque, si le pasa algo hasta antes de subirlo al barco, va a ser responsabilidad del vendedor. De aquí en adelante es responsabilidad de quién, del comprador. Riesgo y responsabilidad del importador. Contrata el transporte y el seguro de la mercancía. Es decir, este solo lo subió al buque, ¿ok? La travesía lo va a pagar el comprador. Contrata transporte y seguro de mercancía hasta el destino. Ejecuta el despacho de importación, ¿ok? Entonces, ejecuta el despacho de importación, ¿ok? Entonces, este es otro tipo de contratos en el cual se está manejando y ya se ve que la responsabilidad, en este caso, se compartió de un punto determinado. Luego tenemos el free carrier o el franco transportista. Y en esto, ¿qué nos dice? ¿Lo pueden leer, por favor? ¿Quién lee? Fátima, ¿puedes leerlo? Sí, el vendedor debe entregar la mercancía lista para su exportación al transportista en Fátima, no se escuchó. Hola. Hola, recién te escuchamos. Se cortó, Fátima. Sí, se perdió un poco la conexión. Lo vuelvo a leer. El vendedor Ya. debe entregar la mercancía lista para su exportación al transportista en el lugar indicado en el contrato de compra-venta. Ok, entonces si nosotros vemos, ¿se acuerdan dónde entregaron en el punto anterior? En este punto, ¿no? Aquí lo entregaron en el Nicoter anterior. Ahora es aquí. El vendedor debe entregar la mercancía lista para su exportación al transportista en el lugar indicado. Yo lo entrego al transportista que lo va a llevar hacia el punto de embarque. ¿Ok? En este caso, este Icoter lo puedo usar para tierra, aéreo o mar. ¿Ok? Entonces, fíjense, antes lo dejaba acá, ahora lo está dejando aquí. Y de aquí hacia acá es responsabilidad del vendedor y de aquí hacia allá ya es responsabilidad del comprador hasta que llegue a su puerto. Entonces, ¿quién es responsable de qué seguros? Hay que tener en cuenta. ¿Ok? Luego tenemos el Icoter, costo y flete. Tenemos el costo y flete y tenemos el transporte pagado hasta, que es el CPT y el CFR. ¿Por qué hay diferencias? Porque en este dice, el vendedor debe hacer el despacho de la mercancía y pagar los costos y el flete para el transporte del destino indicado. Y acá dice, en términos de equivalente al CFR, pero que se utiliza para el transporte que no es marítimo. Cuando es marítimo se llama CFR y cuando no es marítimo se llama CPT, pero tienen las mismas condiciones. Entonces, ¿qué significa aquí? Que si ustedes ven aquí es... Perdón. Si ustedes ven aquí, el vendedor tiene hasta este punto y de ahí lo traslada al comprador. Los riesgos dicen que solamente es hasta después que lo embarcó, lo subió al barco y ahí se queda. Y el riesgo del comprador es desde que sale del barco hacia la travesía y todo lo demás. Entonces hay que tener en cuenta
qué tipo de mercancía voy a llevar y quién va a asumir el riesgo. Si bien es cierto, si quiero que todo el riesgo lo asuma el vendedor o el comprador, me va a salir muy caro, ¿no? Entonces tengo que evaluar cuál es la mercancía que yo quiero hacer, que yo quiero trabajar y que yo quiero valorar, es decir, económicamente qué es lo que más resulta para el proyecto. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí es diferente a los anteriores. No todos son iguales, cada uno es diferente. Cada uno tiene un punto diferente. En este caso, paga el costo y flete del transporte al destino indicado, ¿no? Paga el costo y flete hasta aquí. ¿Lo ven? Paga el costo y flete. Paga hasta aquí. Pero su riesgo muere aquí. ¿Ok? Él se encarga de pagar el transporte hasta el otro puerto, pero el riesgo de él solamente muere aquí. Y de ahí lo suma el comprador. Hay que tener en cuenta esto, por favor. Luego tenemos el ICOTER, el CIF o el CIP. El CIP es para transporte no marítimo y el CIF es para transporte marítimo. En este caso, ¿qué nos dice? Nos dice, en un término similar al CFR, pero en este caso el vendedor también debe contratar un seguro marítimo para la mercancía del comprador. Entonces, en este punto, el riesgo del exportador es contratar el transporte y seguro hasta el puerto de destino, entregar la mercancía declarada a bordo del buque y efectuar el despacho. Y acá el riesgo es responsable del importador y ejecuta el despacho del importador. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta en qué momento se transfiere esta responsabilidad. Luego de ello tenemos el FAS, el franco al costado del buque, en el cual se utiliza para trasladar carga por barco, mar o vías de navegación internas y se debe utilizar siempre siguiendo de un puerto de carga. El vendedor cumple con su obligación de entregar cuando la mercancía ha sido colocada al costado del buque en el puerto de origen. ¿Ok? Entonces aquí estoy al costado del buque. Si ustedes ven estas imágenes de verde y de naranjado, tengo en ese mismo punto, en este caso, voy a trasladar el riesgo y solamente voy a asumir el costo. Y este costo lo va a asumir hasta antes de subirlo al buque. Cuando ya se sube al buque y se traslada, va a pasar el costo tanto para el comprador y igual el riesgo. Entonces hay que tener, cuando analicemos, por favor, hay que analizar en qué punto está precisamente trasladado el riesgo. Después tenemos el DPU, que es un término multimodal, es decir, se puede utilizar para cualquier transporte, ya sea marítimo, terrestre, aéreo u otro. La traducción del DPU en español podría ser mercancía entregada y descargada en el lugar acordado, transporte internacional sin obligación de seguro, ¿ok? Entonces puedo usarlo con diferentes tipos de transporte. ¿Y qué es lo que va a suceder? En el puerto de destino, el exportador tiene su riesgo hasta este punto. Y de ahí en adelante ya es del importador, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta que hay que efectuar el despacho de importación, en el exportador hay que contratar el transporte y seguro hasta el punto de destino, entregar la descarga en medio del transporte utilizado y efectuar el despacho de exportación, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta esos temas, ¿ok? ¿Dónde voy a dejar el riesgo? ¿Dónde estoy trasladando el riesgo? ¿Cómo se va a hacer? Después tenemos DAP, que se entrega en el lugar de destino convenido, donde uno va a pactar el lugar de destino de conveniencia, donde se va a poner.
En este caso, el vendedor paga por el transporte hasta el lugar convenido, a excepción de los gastos relacionados con la autorización de importación, y asume todos los riesgos anteriores al punto que el producto esté listo para descargar por parte del comprador. Entonces, en este momento que nosotros decidimos, en el lugar que decidamos, vamos a generar el riesgo para un lado o para el otro. Luego tenemos el DDP, que es el entregado con los derechos aduaneros, que es el que el exportador lleva todo hasta el importador con el costo que convenga. Hay que tener en cuenta que a veces este costo es alto, no se debe de sugerir ni se debe de hacer, ¿ok? Hay que analizar realmente qué productos deberíamos tener, y aquí el riesgo está completamente con el exportador, ¿ok? Entonces, cuando ustedes van a hacer su proyecto, sus importaciones que se les ha pedido, por favor, no usar ni la 1, ni la primera, ni la última. Cualquier de las demás, menos esas dos. Ojo y tengan en cuenta, porque si alguno de ustedes me usa la primera o la última, lo considero como que no han hecho la parte de exportación, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí, profesor, quedó claro. Ok, gracias. Ok, los documentos de embarque que vamos a necesitar son facturación comercial, documento de embarque, las cartas de porte, las pólizas de seguro, los certificados de origen, traducción de la factura. Ok, catálogos, etcétera, ¿no? Entonces esto va a depender necesariamente del material que nosotros tengamos, ¿no? Del elemento que vamos a realizar el transporte. ¿Ok? Luego vamos a tener los tipos de regímenes aduaneros, que pueden ser definitivos, temporales, suspensivos, refinanciamiento, operación aduanera. Normalmente esto lo hace un agente aduanero, el que conoce realmente el tema, para poder definir o proponer cuál es el que nosotros vamos a considerar. El proceso de importación en la construcción empieza con una orden de compra, luego se coordina con el proveedor, se confirma la fecha de embarque, se envía una documentación al Ministerio de Transporte y Comunicación para poder hacer el embarque de la mercancía, se genera el contrato del Licoter, se hacen los pagos debidos de transferencia, se paga la traducción del seguro si es necesario, se envía a la gente, se envía el documento a la gente. En este caso estamos hablando del agente aduanero, el cual nos va a ayudar a nosotros a definir una mejor forma de transporte. Llega la carga y se emite el volante, luego nos dan un número de DUA, se solicita este pago, la aduana castiga el canal donde deben de ir, por donde deben de dirigirse, autoriza el levantamiento y se envía el destino. Luego se hacen las inspecciones de calidad, la confirmación de recepción y se envía el documento contabilidad para que luego ya realice el pago, ¿no? Entonces, en algunos temas, nosotros tenemos los indicadores que estamos viendo aquí de logística, de algún tipo de embarque en una empresa determinada, y hemos visto que en este proceso han tenido el 48.8 marítimo, el 44.19 aéreo. Están muy similares realmente, y lo demás ha sido courier o terrestre. Ha debido tener de repente, cuando es aéreo, acuérdense que el aéreo es un costo bastante caro, y nosotros vamos a poder determinar cuál es qué acciones vamos a tomar. De repente ha sido porque necesitamos el producto, porque es importante tenerlo con la prioridad o por algo de eso.
Aquí tenemos algunos lugares donde han tenido las importaciones y vemos que ha sido en USA, posiblemente por eso han hecho mucho más marítimo, más aéreo, perdón, que marítimo. Acá hay algunos indicadores de logística, son cosas que nosotros debemos de ir trabajando y debemos de ir realizando en nuestros proyectos, ¿no? Para poder tener en cuenta qué es lo que nosotros vamos a ver. Y ahora vamos a hacer estos casos de estudio, el caso 1, caso 2 y el caso 3. Por favor, se colocan en grupos. Van a tener en total 10 minutos para deliberar. Yo los voy a poner en grupos aleatorios. Van a tener 10 minutos para deliberar, tanto para el caso 1, 2 y 3, y me dan las respuestas y lo conversamos, ¿ok? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesora. Ok, ya los mando a sus grupos.
avanzando para que puedan ver todo. El primer caso, Export 0. vamos a seguir. Hola, ¿cómo están? ¿Terminaron ya? Sí, profesor. Sí, mi. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué consideraron? A ver, ¿quién quiere participar? Will, ¿o Sí, no? muchas gracias. Bueno, Sí. primero, para el primer caso, la carga fue una tubería conduit, la entrega fue en las instalaciones del proveedor, ¿no? O sea, en el origen. Entonces esto correspondería al Incoterm X-Works. Ya, a ver, el segundo. Para el segundo caso, la carga fue una torre grúa, la entrega fue en el puerto de destino, pero sin seguro, por un monto de $250,000, y según a lo que hemos visto en la clase, correspondería al Incoterm Cost and Freight, al CFA. ¿A cuál, perdón, me dices? Al ¿A CFR, qué Cotter? Cost and Freight. ¿CP? CFR, ¿CPT o CFR? CFR, Miss. Ok, Sí, y el es tercero. importante mencionar, Miss, que para el caso 2 ya el riesgo se transferiría, ¿no?, al comprador, puesto que es un tema ya sin seguro. Bueno, para el caso 3, la carga fue valves de compuerta y la entrega fue a bordo de la nave en el puerto de origen, ¿no?, por un monto de $30,000. Según lo que hemos visto, correspondería al Incoterm FOB, al Free On Board. Miss, para este caso, el caso 3, hoy en día ya existen agentes que se dedican a hacer un proceso de consolidación, ¿no? Que cubrirían básicamente los costos asociados. Pero me parece que eso ya es otro tema. Gracias, Miss. Ujú. Ok. Ok, chicos, ¿qué opinan los demás? Gracias, Will. ¿Qué opinan los demás? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Opinan diferente? ¿Alguien pensó otra cosa? Sí, Marco, te escucho. Bueno, lo que habíamos conversado con mis compañeros, sí, teníamos la misma opinión de esas respuestas que he colocado. En el primer caso, bueno, el Xworks, porque el punto de entrega no sería en el origen del proveedor, ¿no? Entonces, en ese caso, consideramos esa opción. En el segundo, el CFR, también consideramos esto, ya que, bueno, mencionan de que la entrega va a ser en el puerto del destino, y en este caso, como está mencionando ahí claramente, está inseguro. Consideramos esa opción. Y por último, en el tercero, como es al bordo de la nave, en el puerto de origen, también consideramos el FOB. Ok. Ok, gracias, Marco. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien tiene alguna percepción diferente, distinta? No lo hicieron. Ok, entonces sí están correctos. Muchas gracias, chicos, por las aclaraciones. Hay que tener en cuenta quién, de dónde a dónde, quién asume el riesgo del seguro, quién asume el riesgo del transporte, quién asume todo ese riesgo. Es importante definirlo. ¿Ok? Entonces, no olvidar que hay que conocer los procedimientos de importación, nos permite planificar nuestra adquisición de materiales para poder saber cuánto tiempo se va a demorar y cuándo debería llegar. Los ICOTER son importantes porque permiten determinar condiciones bases de los comprados, vendidos como responsables de transporte y seguros. Ante una necesidad de compra, el comercio internacional nos puede dar un porcentaje de ahorro en precio, lo cual influye en la rentabilidad del proyecto. El transporte es importante por el riesgo del valor del producto.
es importante analizar el costo de riesgo por pérdida en comparación a asumir el costo de prevención en las elecciones del tipo de ICOTER. Los ICOTER hacen referente al riesgo que asume el vendedor o comprador al trasladar un producto. El transporte es un factor importante en que la negociación, ya que afecta el margen perjudicando la competitividad del precio. Ok, chicos, también no olvidar que el DDP es el que tiene menor riesgo de importación. El tipo de transporte aéreo no es muy recomendable porque los costos son muy altos. El ex-work consiste en dejar la mercancía en la fábrica del vendedor, por lo tanto, es el que tiene menor riesgo para el vendedor. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, aquí tienen alguna bibliografía que ustedes puedan revisar y puedan tener en cuenta para poder validar o ver o tener si tienen alguna otra duda. Ok, chicos, entonces con eso hemos terminado la parte de los psicoters y la próxima clase veríamos otro tema. Ok, acuérdense que la próxima clase ya tienen que entregar un avance de su trabajo parcial final. Por favor, tengan en cuenta eso y no se olviden de hacer el link para poder validar los proyectos. ¿Ok? ¿Alguna consulta adicional? Sí, profesora, todo claro. No, profesor, todo claro. Ok, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Buen fin de semana. Cuídense. Muchas gracias, Luis. Igualmente, profesora, un fin de semana. Gracias. Nos vemos, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Ok, nos vemos, chicos. Cuídense.